Bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy relevante como el acceso a la justicia para los pueblos indígenas. Este tema, como veremos, involucra distintas discusiones como el pluralismo jurídico, como el acceso a la jurisdicción indígena, como el derecho indígena y la relación con el derecho nacional. Para esos efectos, contamos con dos expertas y un experto en la materia. En primer lugar, presento a Rodrigo Gutiérrez Rivas, quien es coordinador del área de Derechos Humanos y enlace de la línea de investigación institucional Conflictos Sociales y Política del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenido, Rodrigo. También presento a Fátima Leonor Gamboa Estrella, codirectora de X Justicia para las Mujeres e integrante del Frente Plural de Mujeres Indígenas. Bienvenida, Fátima. Gracias. Finalmente, presento a Daniela del Carmen Suárez de los Santos, su directora general de Planeación Estratégica y Seguimiento de Proyectos de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias. Y le saluda Roberto. Gracias, Daniela. Le saluda Roberto Niembro. Les recuerdo, mándenos sus comentarios a hashtag Justicia TV y a mi cuenta de Twitter, rniembro1. Bueno, pues para empezar este primer bloque, me gustaría, Daniela, que nos explicaras qué es el derecho de acceso a la justicia. Claro que sí, Roberto. El derecho de acceso a la justicia tenemos que tener muy claro que está reconocido en el artículo 17 de nuestra Constitución Federal y también en el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y este consiste en la facultad de acudir a tribunales independientes e imparciales, ya sea a plantear una pretensión, a defenderme de ella, con el fin de que a través de un proceso resuelto en un plazo razonable y en el cual también se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o defensa y en su caso se ejecute la decisión, y esto siempre aparejado con la oportunidad de poder recurrir estas decisiones. Gracias, Daniela. Bueno, es enfatizar, ¿no?, que es un derecho básico, ¿no?, para el Estado de Derecho, para cualquier persona, para poder defender sus derechos e intereses. ¿Y por qué tratamos este tema, Rodrigo, en relación con las comunidades indígenas, con los pueblos indígenas? ¿Cuáles son las especificidades para darle una vertiente? Bueno, habría que decir dos cosas. También como introducción. Una es que efectivamente el derecho a la justicia, el derecho de acceso a la justicia, es la llave de entrada a todos los derechos, ¿no? Es la posibilidad de que cuando se me violan mis derechos, yo pueda ir a una instancia jurisdiccional a plantear esas violaciones para que pueda haber una reparación. Entonces es un derecho fundamental del Estado liberal, o sea, es una de las claves de bóveda de la estructura de derechos en su conjunto, ¿no? Cuando nos movemos al campo de la discusión de los pueblos indígenas, hay que tomar varias cosas en cuenta de manera específica en relación con el acceso a la justicia, el derecho al acceso a la justicia. Una es el marco histórico en el cual estamos discutiendo esto, ¿no? Y esto no lo digo yo, lo dice el mecanismo de expertos de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas. O sea, el nacimiento del Estado-Nación, digamos, pues se produce en un marco de profunda injusticia, de imposición cultural, incluso de muerte, de despojo, ¿no? La guerra de conquista y el posterior proceso de colonización y de modernización estatal capitalista, pues lo que supuso fue un largo, doloroso y muy complejo proceso de superposición de una cultura judeocristiana y de un marco institucional que niega otras formas de comprender el mundo y de relacionarse con él, ¿no? Hay un marco, por lo tanto, histórico de colonización y de superposición de instituciones, incluyendo las instituciones de justicia. La relación del Estado moderno y los pueblos hoy pues está marcada por el aniquilamiento, la colonización, la asimilación cultural, la discriminación, la folclorización, el desplazamiento de sus territorios, ¿no? La destrucción de sus formas de vida y otras terribles barbaridades. Entonces, eso es y hoy eso existe, lo denominamos en el ámbito de lo jurídico como discriminación estructural, y eso todavía prevalece, ¿no? Hay una desigualdad estructural entre pueblos y Estado. Ese es un primer tema que tenemos que tomar en cuenta. El segundo tema es que los pueblos en la lucha por sus derechos han logrado a través de instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas posicionar dos temas centrales: libre determinación,
como derecho fundamental, también como piedra clave de la estructura de sus derechos, y diferencia cultural, derechos culturales, ¿no? Entonces, tomando en cuenta la importancia del marco y de la relación de estos tres derechos fundamentales, acceso a la justicia, libre determinación y derechos culturales, es que podemos comprender cuáles son las especificidades del derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas. Y seguramente esto ya se va a referir Fátima ahora que aborde el tema del marco constitucional, porque ahí es donde se especifica con precisión esos dos grandes brazos que componen el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas, que es aplicar sus propios sistemas normativos basados en la libre determinación y acceder a una justicia equitativa, competente e imparcial, tomando en cuenta la diferencia cultural, ¿no? Gracias Rodrigo. Pues ya empezamos, ¿no? Contextualizando también la relación entre este derecho de acceso a la justicia típicamente liberal, ¿no? Del Estado liberal y cómo, pues, no se hace cargo de la desigualdad estructural en sus orígenes para grupos como los pueblos y comunidades indígenas. Fátima, ¿qué nos puedes decir sobre la regulación constitucional en México de este derecho de acceso a la justicia de los pueblos y comunidades? A ver, la regulación constitucional, creo que la piedra angular la encontramos en el artículo primero, en la parte del principio de igualdad y no discriminación, que es muy importante para nosotras, y también en el artículo segundo de manera específica. Sin embargo, ahí yo quisiera como replantear, digamos, un poco voltear qué es para los pueblos indígenas el acceso a la justicia y no qué es para el Estado el acceso a la justicia. Desde los movimientos de pueblos indígenas hemos dicho que la justicia pasa por todo este proceso descolonizador, incluso de cómo nos mira el derecho, de cómo nos ha mirado el derecho, las instituciones, el Estado, el sistema económico. Para los pueblos indígenas, justicia tiene que ver con autodeterminación, justicia tiene que ver con verdad, una verdad histórica sobre lo sucedido hace más de 500 años, ¿no? ¿Quién fue, digamos, quién fue el invasor, digámoslo así? Porque no puede haber una justicia si no hay una verdad y todavía no hemos llegado hacia ahí a nivel social. Y tampoco puede haber un acceso a la justicia, digamos, jurídica o institucional o estructural si todavía no hay ese acceso o sea, si todavía no hay ese reconocimiento social de quiénes somos los pueblos indígenas de México. Pasa por una cuestión de reparación, de devolución de tierras y territorios, de inclusión, de igualdad y de ser considerados realmente como un Estado plurinacional para que pueda haber el acceso a la justicia. Es decir, el acceso a la justicia tiene que ver con las exigencias de los pueblos indígenas que se van a construir desde abajo y que van a dar o que van a pegar al derecho, pero todavía no estamos ahí. Si bien ya hay un reconocimiento, digamos, o un andamiaje a nivel constitucional, todavía hay una declaración de pueblos indígenas que no tiene una consecución o una correspondencia en el sistema jurídico mexicano y todavía, digamos, nos quedamos a nivel legislativo, pero no estamos a nivel garantía. Y para llegar al nivel garantía es necesario que las propias comunidades y pueblos indígenas puedan participar de qué es para nosotras lo que llamamos además las justicias. Gracias, Fátima. Ahora sería interesante que nos ahondes en la siguiente ronda de preguntas, que son a qué te refieres con eso de las justicias. Pero, Daniela, por ahora se ha mencionado temas de desigualdad estructural, de libre determinación. ¿Por qué es importante tomar en cuenta la cosmovisión indígena y a qué se refiere eso cuando hablamos del acceso a la justicia? Muchas gracias, Roberto. Bueno, es muy importante de entrada porque es una obligación constitucional. El artículo segundo de nuestra Constitución, en el apartado A, en sus fracciones segunda y tercera, impone obligaciones específicas al Estado a efecto de considerar sus usos y costumbres y su cosmovisión. Es decir, se reconoce un sistema normativo indígena autónomo a diferencia del sistema normativo ordinario. Esto es muy, muy importante. Otro tema primordial es que la propia Constitución nos establece que estos sistemas normativos o derecho indígena
prevalecerá siempre y cuando sea acorde a los principios de la Constitución y, por otro lado, que se respeten las garantías individuales, los derechos humanos, la dignidad e integridad de las mujeres. Por otro lado, tenemos la fracción octava que les comentaba, en el cual la propia Constitución reconoce las obligaciones del Estado a efecto de garantizar plenamente la jurisdicción, el acceso a la justicia a las personas indígenas. Aquí tenemos una gama de obligaciones, en específico, dotarlas de una persona defensora, pero además de un intérprete que conozca su lengua y cultura. Entonces, aquí vemos la importancia de esta cosmovisión en los procedimientos jurisdiccionales y que el Estado tiene obligaciones específicas en el tema. Gracias, Daniela. Rodrigo, ya se ha mencionado el artículo 2 constitucional. ¿Cuál es su origen? ¿Por qué es la importancia para este tema? Pero además, ¿cómo logramos cumplir con ese mandato constitucional de compatibilizar, por un lado, la aplicación de la cosmovisión indígena y por otro lado, la pretensión del Estado Nacional de regular a todas y todos los que viven en el territorio mexicano? ¿Cómo se compatibiliza esas dos cuestiones, esas dos situaciones? Bien, bueno, es una pregunta que abre un debate todavía muy vivo en nuestro país, ¿no? Es un debate jurídico-político que tiene increíbles raíces. Me alegra mucho que Fátima haya comenzado, ¿no? Posicionando el tema de la justicia desde una perspectiva de los pueblos y no solo desde el marco formal, constitucional o incluso internacional, ¿no? Y es que, ya que me preguntas cómo surge el artículo 2 constitucional, pues en realidad esta palabra quizá va a sonar aquí fuerte, pero es producto de una traición. Los pueblos indígenas se levantan en armas en 1994 con una representación encabezada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, en contra de un proyecto de gobierno que ellos preveían iba a implicar mayor despojo de los territorios, el avance, ¿no?, de las fronteras extractivas, etcétera, etcétera, que de hecho así ocurrió. Y a partir de eso se inicia un proceso de diálogo entre instituciones estatales y los pueblos indígenas a través de la CNI, ¿no? Que agrupa a los pueblos. Y los pueblos indígenas tenían un documento jurídico basado en sus propias exigencias de justicia, que son las que planteó Fátima, que son los acuerdos de San Andrés, que es un acuerdo además con el gobierno mexicano. Se llegan a esos acuerdos y cuando esos acuerdos se intentan trasladar a la Constitución, lo que se produce es una traición de los tres partidos políticos, del PRI, del PAN y del PRD, que tergiversan esos acuerdos de San Andrés, le hacen una lectura mínima, ¿no? Minimalista, digamos, y es lo que tenemos hoy en el artículo 2, ¿no? El artículo 2, pues en ese sentido es un artículo que no responde a las necesidades de justicia de los pueblos indígenas, sino que más bien responde a los intereses de un Estado-nación de corte liberal. Y por eso es que, si bien se refiere al tema de la autodeterminación, lo hace de una forma limitada, no reconoce el derecho de los pueblos a su territorio, no los reconoce como derechos, como sujetos de derecho público, ¿no? Sino que los minimiza, en resumidas cuentas, no recoge esa reclamo de justicia a la que se refería ya Fátima, ¿no? Entonces, bueno, seguimos en un problema porque en nuestro marco constitucional, si bien es cierto que el artículo 2 debe de leerse en interpretación conforme con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169, pudiendo ampliar el artículo 2 hacia esos instrumentos internacionales y pudiendo bajar desde ahí el derecho al territorio, el derecho a la autonomía, la libre determinación y reclamaciones y derechos más potentes, el artículo 2 sigue siendo pues una triste expresión de un momento histórico en nuestro país que debería de ser superado, ¿no? De hecho, se ha estado hablando ya en esta cuarta transformación de la necesidad de modificar el artículo 2 constitucional. Gracias, Rodrigo. Fátima, nos decías antes de irnos a corte, tenemos unos minutitos,
¿A qué te referías con las justicias, así en plural? Sí, mira, en el caso de las mujeres indígenas, reconocemos que, por ejemplo, para hablar de justicias también hay que hablar de violencias por la propia historia de los pueblos. Y cuando hablamos de violencias es no reconocer la violencia de género, sino también las violencias racistas, las violencias económicas y todas aquellas que han afectado el buen vivir y la forma de vida de los pueblos indígenas, la construcción de su identidad, el desarrollo de sus sistemas normativos. Entonces, a partir de ese reconocimiento de las diferentes violencias que forman parte de una sola, también ubicar quiénes son los generadores de violencia, los perpetradores, que no únicamente es el amigo, el esposo, sino es el sistema económico, las empresas, el propio Estado a través de sus instituciones y sus servidores públicos. Una vez ubicado esto, entonces es cuando tenemos que hablar de las formas de verdad, de las formas de reparación y de las expectativas de justicia que tienen las propias, en este caso, mujeres indígenas, de lo que esperan para que estas violencias sean de maneras reparadas de maneras como diferenciadas, ¿no? Por ejemplo, una forma para las mujeres indígenas de acceso a la justicia en un primer momento es conocer sus derechos y poder mirarse a sí mismas, poder mirarnos a nosotras mismas como sujetas plenas de derecho. Esa es una primera justicia y es la justicia que pasa por el cuerpo, por la espiritualidad y por el pensamiento. Esa es una primera forma, pero sin embargo hay varios obstáculos. Por ejemplo, en las comunidades indígenas es donde menos acceso a la información hay, sobre todo acceso, conocimiento de información sobre a qué autoridades puede acudir, qué es un poder judicial, qué es una fiscalía, qué es un ministerio público, ¿no? En las comunidades indígenas se desconoce ese tipo de información y por lo tanto ese acceso, por lo menos material, a qué instituciones puedo acudir para resolver ciertos problemas. Pero por el otro lado, vemos cómo también por parte del propio Estado hay una falta de reconocimiento y de valoración de los sistemas normativos indígenas. Esta falta de reconocimiento y valoración, digamos, ha generado un desmembramiento de la forma en cómo deberían de funcionar y de resolver los problemas las propias comunidades indígenas. Es decir, han sido las propias políticas del Estado las que le han quitado a la comunidad la posibilidad de tener su propia forma de resolución de conflictos, ¿no? Entonces, la plurilegalidad, la interlegalidad en México aún sigue siendo uno de los principales obstáculos para que la gente de las comunidades pueda resolver sus problemas y tener este sistema que haga parte de una autodeterminación en un territorio. Gracias, Fátima. Es momento de hacer un primer corte. Vamos a retomar este tema en el siguiente bloque. Les recuerdo que están viendo su programa Tus Derechos. Estamos hablando sobre el acceso a la justicia de los pueblos indígenas. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Les recuerdo que estamos platicando sobre el acceso a la justicia de los pueblos indígenas. Daniela, en el último apartado, en el primer bloque del programa, Fátima nos decía sobre las dificultades, pero también nos decía sobre las particularidades y también sobre el tipo de justicias que están pendientes. También hay un tema importante para entender esto, que es la jurisdicción indígena. Cuando hablamos de jurisdicción indígena, ¿a qué nos referimos? Por favor. Muchas gracias, Roberto. Bueno, retomando, volvemos al artículo 2 constitucional. El apartado A, fracción segunda, establece justamente el reconocimiento de estos sistemas normativos indígenas. Actualmente en nuestro país, como comentaba previamente, tenemos un sistema normativo configurado por las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales del Estado central. Pero por otro lado, de forma autónoma, también tenemos los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas que habitan en nuestro país. Esta disposición constitucional es muy interesante porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos precedentes aclarando justamente que
el ejercicio de la jurisdicción indígena tiene ciertas restricciones y estas restricciones están justamente basadas en el respeto a los derechos humanos. Esto es un tema fundamental porque entonces serán inaplicables aquellas normas de derecho indígena que atenten directamente contra los derechos humanos que llamamos parte del jus cogens, como cuáles, por ejemplo, ustedes saben, prohibición de la tortura, desaparición forzada, esclavitud y discriminación. En ese sentido, la sola existencia de esta jurisdicción indígena no implica su aplicación inmediata, sino que sí tendríamos que reparar y determinar si se estaría violando un derecho de jus cogens con base en lo que acabo de mencionar ahora. Por otro lado, como les comentaba previamente, y también Fátima retomó este punto, existen situaciones de interseccionalidad que se deben de mirar también en estos procedimientos, es decir, cuando en una misma persona convergen diversos factores para que se maximice una cuestión de discriminación. En este caso, bueno, pues consideremos una mujer indígena con discapacidad, o el solo hecho de ser mujer e indígena, o imagínense una niña indígena. Entonces, es muy importante tener en cuenta estas cuestiones, sobre todo a la hora de hablar de sistemas normativos aplicables. Un tema muy importante también que ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que no podríamos recurrir a este pluralismo pues de jurisdicciones para justificar prácticas de grupos que han sido discriminados a lo largo de la historia, considerando esta cuestión de interseccionalidad. Gracias, Daniela. Rodrigo, ¿qué nos puedes decir sobre el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo? ¿A qué se refiere y específicamente qué nos dice sobre el acceso a la justicia? Si me permites, voy a enmarcar la pregunta sobre el convenio 169, intentar enmarcarla, digamos, en el debate de acceso a la justicia y las problemáticas a las que hemos venido ya refiriéndonos, ¿no? Bueno, el hecho de todo este marco, ¿no?, de discriminación estructural, pues también tiene que ver con el propio diseño del sistema normativo vigente hoy en México, que es un sistema normativo estatal que se escribe. Muchas de las estructuras jurídicas de los pueblos no son escritas, son orales. Además, se escribe en castellano, no se escribe en las lenguas de los pueblos, se escribe en castellano y es formalista, viene de una tradición romana, ¿no? Entonces, ¿cómo imaginamos que dentro de ese marco que ya no es de los pueblos, se puede garantizar un juicio, como lo establece el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, un juicio imparcial, equitativo, competente, por parte de actores institucionales que en importante medida pues, forman parte de las estructuras culturales e institucionales que han colonizado y que han asimilado a las distintas culturas, ¿no? Entonces, el convenio 169 de la OIT ha intentado es recoger esta doble dimensión a la que ya me refería, vinculada al acceso a la justicia en su relación con libre determinación, ¿no? Y es un nivel externo y un nivel interno en el acceso a la justicia. En ambos casos debe de ser individual y colectiva. Esto es un tema muy importante porque para los pueblos el individualismo es otra circunstancia que no necesariamente les es cercana, ¿no? Perdónenme la anécdota, pero recuerdo que en el caso del juicio Mininuma le preguntaban a la persona que había intentado ser representante de la comunidad, pero que no se lo habían admitido, le preguntaban en la audiencia constitucional que cuál era su interés jurídico, ¿no? Y a pesar de que había intérprete, fue imposible transmitirle la noción de interés jurídico, porque la noción de interés jurídico, que tiene una carga profundamente liberal, no hace sentido en un pueblo indígena. Esa persona que iba en representación del pueblo tiene una cosmovisión colectiva de su relación con la comunidad. Por lo tanto, interés jurídico es una categoría que no forma parte de su arsenal conceptual para explicar el mundo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que los propios pueblos tengan sus formas de resolución de conflictos y el artículo 8 del convenio 169 de la OIT así lo establece. Tienen derecho a conservar sus instituciones propias
y a resolver sus conflictos jurisdiccionales al interior de sus propias comunidades con sus propios sistemas normativos, ¿no? Eso se refuerza con el párrafo segundo del apartado A del artículo 2 constitucional, donde se dice que los pueblos indígenas tendrán la posibilidad de aplicar sus propios sistemas normativos en la solución de sus conflictos y también con la Declaración de los Pueblos Indígenas. Pero por otro lado está también el nivel externo. Los pueblos, como lo señala también el convenio 169 de la OIT, en el artículo 12, deberán de poder presentar ante los tribunales sus causas para ser resueltas, y esos tribunales necesariamente deberán hacerse cargo de la diferencia cultural que existe con los pueblos. Y eso incluso obliga al Estado a adoptar medidas positivas para permitir el acceso a la justicia, de las cuales podemos hablar más adelante. Gracias, Rodrigo. Tu comentario me hizo recordar el título, ¿no?, del libro de Guillermo Bonfil, Una civilización negada, ¿no? Cómo ahí nuestro derecho ha negado la civilización, ¿no?, en México profundo, decía. Fátima, nos gustaría saber, esto tiene también una vertiente de género, de la afectación particular a las mujeres, el acceso a la justicia de las mujeres indígenas, y cuáles son las estadísticas, cuál es la situación que tenemos actualmente. Sí, también me gustaría explicar al auditorio que no es, digamos, abogade, un poco por qué es importante la justicia propia o la justicia de los pueblos indígenas. Supongamos que una mujer vive una situación de violencia. Entonces, esta mujer, por el sistema de exclusión, a lo mejor no tiene recursos para trasladarse hasta una institución que esté fuera de su comunidad. Pero además, si es un caso de emergencia, la autoridad más cercana es su comisario, su juez de paz, su propia autoridad comunitaria. Entonces, es por cercanía, por economía, pero además también por idioma. La autoridad de tu propia comunidad habla tu propio idioma, habla en tus propias formas. En cambio, la autoridad estatal no necesariamente. Y ahí tenemos un dato. En México únicamente existen un poco más de 1,600 intérpretes en todo el país y únicamente 25 defensores federales certificados por el INADI. Entonces es una justicia cercana, no gastas dinero en tu idioma y que te imparte una persona con los propios valores. Ahí hay un desafío para las mujeres indígenas, porque es una justicia que no te discrimina por ser indígena, a diferencia de la justicia estatal, y que además es tardada, tienes que llevar testigos, tardas miles de años si es que algún día llegas a una sentencia, porque los casos de mujeres menos del 0,1% llegan a una sentencia en el sistema estatal. Entonces son todos esos beneficios que tiene la justicia comunitaria, y además también, digamos, en términos de números, hemos identificado, por ejemplo, en Yucatán, que las mujeres, cuando viven situaciones de violencia, en un 70%, la primera autoridad a la que acuden es la comunitaria, por todos estos factores. En el caso de Oaxaca, 1 de cada 5 mujeres acuden a resolver sus problemas a las autoridades comunitarias. Entonces, de ahí la importancia de fortalecer esta justicia comunitaria. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos, digamos, para la comunidad o para los integrantes de los pueblos indígenas en general en el acceso a la justicia? Primero, el conocimiento, digamos, y el ejercicio de los derechos. No puede haber acceso a la justicia si no hay un ejercicio y un reconocimiento pleno de cuáles son esos derechos. Por eso, desde X Justicia decimos que una precondición para el acceso a la justicia y luego transversalidad es el derecho de acceso a conocer nuestros derechos, ¿no? Segundo es quiénes son los indígenas, quiénes somos las indígenas. A las indígenas y a los indígenas no se nos cuenta, y ahora tenemos justo el censo del 2020 en donde no estaba en el cuestionario inicial el criterio de autoascripción indígena, y el único criterio por el que estaban preguntando o por el que estaban contando a los indígenas era el criterio del idioma, dejando fuera a más de las 3/4 partes de población indígena que se autoascribe como tal. También vemos cómo en los censos sobre, por ejemplo, defunciones y muertes violentas en México,
No sabemos cuántas mujeres indígenas son víctimas de asesinato o de feminicidio. No se nos cuenta. En el censo más importante que mide la violencia en contra de las mujeres, que es la ENDIRE 2016, la última que tenemos, a las mujeres monolingües no se les toma su testimonio, porque quien hace la entrevista es una persona que habla español y no necesariamente alguien de la comunidad, excluyendo con eso la experiencia de estas mujeres en sus vivencias de violencia, ¿no? También vemos cómo las propias políticas del Estado tienden a criminalizar a los pueblos indígenas. Por ejemplo, la política de la guerra contra las drogas y todo lo que tiene que ver con posesión de drogas es la quinta causa por la cual hombres y mujeres indígenas están en la cárcel. Cuando hablamos de prisión preventiva oficiosa, vemos cómo hay un impacto desproporcionado en mujeres indígenas monolingües. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mujeres indígenas que únicamente hablan su idioma, que están en la cárcel sin sentencia y que este impacto desproporcionado duplica a los hombres no indígenas que están esperando sentencia o hombres indígenas pero que hablan en español. Entonces también vemos cómo estas políticas del Estado, digamos, generan impactos desproporcionados y discriminatorios en contra de comunidades. Y cuando hablamos de la consulta, que hablando del convenio OIT, que es además vinculante para el Estado mexicano, pues vemos cómo es una consulta malentendida, una consulta que en México se ha utilizado como una especie de requisito más que como una especie de herramienta o mecanismo para poder llegar a un acuerdo entre los pueblos indígenas y el gobierno sobre qué proyectos de desarrollo van y qué proyectos de desarrollo no van. Se ha convertido en una especie de foros en donde las personas levantan la mano sin ningún tipo de información previa. Además, que esta consulta, en los mismos datos que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ha dado, es una consulta que excluye a las comunidades, que tiene una visión más como de derecho agrario, en donde solamente participan y se toma en cuenta la voz de los que detentan la tierra, que no necesariamente a veces son indígenas, y además que excluye la participación de las mujeres. Por ejemplo, en la zona de Yucatán, para hablar del Tren Maya, únicamente participa una mujer por cada 2 hombres. Entonces, esos son, digamos, algunos de los desafíos de justicia a los que nos estamos enfrentando los pueblos indígenas. Gracias, Fátima. Creo que el tema de la consulta es un tema muy importante. Tal vez en el siguiente bloque lo podemos abordar. Antes de irnos a un corte, Daniela, ¿nos puedes contar qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuáles son sus criterios sobre este tema? Muy brevemente, antes de irnos a la última pausa. Claro que sí, Roberto. La Corte Interamericana tiene una gran jurisprudencia sobre el derecho de acceso a la justicia de personas indígenas. Pero en específico, en México existen 2 casos de 2 mujeres indígenas de Guerrero, que es Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, que fueron violadas por militares en Guerrero y que además la Corte Interamericana determinó que estos actos de violencia sexual fueron tortura. Aquí es bien importante porque la Corte Interamericana recalcó la obligación de los estados de eliminar todas aquellas situaciones de discriminación de iure o de facto en las cuales se puedan encontrar las personas indígenas. Además, señaló justamente esta visión de interseccionalidad que se debe de tomar en cuenta a la hora de resolver este tipo de asuntos, es decir, cuando en una persona convergen diversas situaciones de discriminación. En este caso, pues eran mujeres pobres e indígenas en Guerrero que además no hablaban el español. Y aquí retomo una de los temas que abordaba Fátima, la importancia de tener traductores no únicamente que conozcan la lengua indígena, sino que conozcan la cosmovisión, la cultura y los usos y costumbres de la comunidad indígena. Entonces, es súper relevante que los estados garanticen este intérprete no solamente durante los procedimientos, sino también cuando una persona indígena acude, por ejemplo, a ministerios públicos a presentar denuncias. Esto es uno de los principales retos que se tienen no solamente en México, sino en la región y fue señalado por la Corte Interamericana. Ahora bien,
¿Qué es lo que pasa cuando el Estado incumple con estas obligaciones? Bueno, pues se crea una situación en la cual no se denuncian estos actos y se genera un gran margen de impunidad. Es decir, estamos hablando de personas indígenas o de mujeres indígenas que tienen que caminar o transcurrir largos tramos para acudir ya sea a una fiscalía, para acudir a un juzgado, para acudir incluso a servicios básicos como el derecho de acceso a la salud. Entonces, es muy importante el especial papel de garante del Estado frente a estas situaciones de vulnerabilidad y de discriminación hacia las personas indígenas. Gracias, Daniela. Y enfatizar antes de irnos a corte que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para el Estado mexicano, así como el convenio 169 de la OIT. Es decir, no estamos hablando digamos, de derecho internacional no aplicable a México, sino de lo que estamos hablando son obligaciones que tienen todas las autoridades del Estado mexicano. Recordarles que estamos en su programa Tus Derechos, estamos platicando sobre el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, las dificultades, los obstáculos que se presentan, pero también las herramientas jurídicas que tienen a la mano. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando con dos expertas y un experto sobre el acceso a la justicia de los pueblos indígenas. Rodrigo, quería retomar el tema contigo. Ya se comentó por Fátima el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas, previsto en el artículo 169 de la OIT, también ya constitucionalizado, digamos, por el artículo 2 y la interpretación constitucional de la Suprema Corte. ¿Cuál es tu opinión, digamos, la relevancia de este derecho, cómo se ha desarrollado y cuáles son los retos que tenemos por delante? Gracias, Roberto. Sí, bueno, el derecho a la consulta es interesante plantearlo en esta discusión porque se ha judicializado. Digamos que los pueblos han intentado, a través del acceso a la justicia, llevar el debate de la consulta a tribunales, ¿no? Entonces, el derecho a la consulta, pues es el derecho que tienen los pueblos a que se les pregunte y a que ellos decidan cuando se inicia un proyecto de infraestructura, una modificación administrativa o una iniciativa legal que pueda afectarlos en sus derechos y en sus territorios, ¿no? Ellos tienen el derecho a ser escuchados y a emitir su opinión sobre todo ello. En México, el avance de la frontera extractiva, pues lo que ha hecho es, pues, posicionar grandes proyectos de infraestructura por todo el país, ¿no? Infraestructura hidroeléctrica, grandes proyectos de siembra transgénica, trasvases increíbles de agua, de un río, de una comunidad indígena hacia una ciudad, etcétera, 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 ¿no? Grandes emprendimientos estatales y privados que afectan los territorios de los pueblos indígenas. Y los pueblos lo que han utilizado como herramienta legal para discutir estos proyectos, pues es el derecho a la consulta. Ustedes le dirán al Estado o a las empresas, están emprendiendo enormes inversiones en capital y en infraestructura que van a afectar nuestros territorios, porque van a mover el agua, porque van a producir inundaciones sobre nuestras selvas, en el caso de las presas, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de las eólicas en Oaxaca, con estos grandes molinos de viento que impactan gravemente el paisaje y la vida económica de los pueblos. Entonces, los pueblos han presentado amparos, varios, los más relevantes son justamente las de eólicas en el Istmo de Tehuantepec, soya transgénica en la península de Yucatán, y el tema de los pueblos yaquis con un trasvase monumental de agua de su río, del río Yaqui, hacia la ciudad de Hermosillo. Yo tengo una lectura crítica de esas sentencias y aquí es donde entra el tema de acceso a la justicia. Me parece que aun cuando esas decisiones las tomó la Suprema Corte de Justicia y que la Suprema Corte de Justicia pues tiene un conocimiento importante, significativo de los estándares internacionales, los criterios que fue sentando en todos los casos de consulta no parece que se hayan hecho cargo de la diferencia cultural, ¿no? Los criterios sobre consulta previa más bien atendieron a las necesidades de esas grandes empresas o de esos grandes emprendimientos en el tema, por ejemplo, de consulta previa, ¿no? La consulta, como probablemente sepa el auditorio, tiene que ser previa, libre e informada. Y en el caso de las eólicas de Oaxaca,
se inició la consulta cuando ya se habían otorgado permisos. Y eso fue lo que se le señaló a la Corte, ¿no? A la Suprema Corte de Justicia le dijo es que ya se violó el derecho a la consulta porque no se hizo de forma previa. Y sin embargo, digamos, el concepto de previo que introduce la Suprema Corte, bajándolo del derecho internacional, la verdad es que deja mucho que desear, porque lo que habilita la Corte es que las consultas se inicien aun cuando ya se han otorgado permisos sobre las obras, ¿no? Lo cual nos desconcertó a quienes estábamos, digamos, acompañando esos procesos. En el caso de soya transgénica, lo que se señaló de una forma también bastante extraña es que solo se habrán de consultar aquellos proyectos que supongan un impacto significativo sobre los territorios. Y lo que hizo la Corte ahí fue bajar el concepto de impacto significativo para el tema del consentimiento previo, libre, informado. O sea que cuando se produce un impacto significativo, el pueblo puede decir no. Cuando un gran proyecto produce un impacto significativo sobre un territorio, el pueblo puede decir no, puede negarse al proyecto. Ese es el concepto de impacto significativo. Y sin embargo, la interpretación que hace la Suprema Corte es que la consulta se hará cuando haya impacto significativo. La mezcla consulta con consentimiento, sentando un criterio, pues de nuevo, muy adverso a las necesidades de los pueblos. En fin, creo que pues ahí hay toda una discusión muy importante en relación a la necesidad de que los tribunales se hagan cargo con profundidad de estos estándares internacionales que exigen el reconocimiento de la diferencia cultural y de las necesidades de los pueblos y los derechos establecidos en el derecho internacional que tienen para no seguir a través de la justicia pues revictimizando y violando los derechos, ¿no? Gracias, Rodrigo. Fátima, otra pregunta que quisiera hacerte es, en el bloque anterior mencionaste algunas de las dificultades que se tienen los pueblos indígenas, particularmente las mujeres para el acceso a la justicia, las mujeres indígenas, pero bueno, esto normalmente se hace frente con políticas públicas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, digamos, cuáles son las buenas prácticas que podemos encontrar sobre este tema? Y darnos tu reflexión. Gracias. En la construcción de políticas públicas del Estado como tal, no encontramos buenas prácticas, pero desde sociedad civil y las redes de mujeres sí que hay buenas prácticas de cómo hacer políticas, digamos, públicas que atiendan las problemáticas de justicias y de violencias en contra de las mujeres, como las casas de las mujeres indígenas, que fue un proyecto que se gestó y que se impulsó, digamos, desde la propia movilización de mujeres y que luego, digamos, lo retomó el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en ese entonces CDI, que es un modelo creado desde las propias mujeres intercultural que toma en cuenta aspectos espirituales, aspectos de salud propia, de justicia propia y de formas que las mujeres necesitan para sentirse bien, para sentirse protegidas, para sanar, como un poco como decimos. Esa sería una buena práctica. En el caso, y quisiera retomar lo que decía la compañera sobre el caso de Inés y Valentina, es interesante cómo fueron militares las personas que fueron los perpetradores y cómo tenemos datos, por ejemplo, en México que apuntan que en 2017 por los procesos de militarización en las comunidades, más de 12,000 personas indígenas fueron desplazadas. Eso es importante en este contexto cuando vemos que hay una política impulsada desde el gobierno federal de militarizar de alguna forma la seguridad pública a través de la intervención de la Guardia Nacional y cómo estos procesos sí que tienen impactos diferenciados en las mujeres, pero sobre todo en las mujeres indígenas, en donde tienen mayor presencia los militares y la Guardia Nacional. También hay otro dato de la EMPOL, que es la estadística sobre mujeres encarceladas. Este censo lo que nos dice es que el 40% de las mujeres que fueron detenidas, por ejemplo, por la Marina, sufrieron tortura sexual. Y bueno, en el caso de la consulta, algo que nos ha pasado mucho, digamos, para poder acceder a este derecho, es que se exige bajo la lógica estatista
de los propios jueces o bajo estos estereotipos, se exigen ciertas cosas para acreditar que se es indígena, ya sea la persona o la comunidad. Entonces ahí nos enfrentamos a un primer reto, o sea, viene la comunidad indígena, no sé, de Chablecal o de Chacmoltún, de Yucatán, porque hay ahí, no sé, un proceso de despojo, alguna empresa, una eólica, lo que sea. Y entonces cuando acuden los juzgados, lo primero que hemos visto que le dicen los juzgados es, bueno, pero tú no eres indígena porque no hablas el idioma. O en un segundo momento, tú no eres indígena porque no veo que tengas tu indumentaria o tu vestimenta indígena. O no eres indígena porque tu comunidad no está considerada dentro de un padrón en donde se cumplan con ciertos requisitos sobre el indígena. Entonces, ahí nos enfrentamos también a un problema en el acceso a la justicia. ¿Quién es ese buen indígena o esa buena indígena o esa buena comunidad indígena que bajo una mirada racista y estereotipante exigen las propias instituciones de justicia para poder ejercer ciertos derechos? En este caso, digamos, el derecho a la consulta. Gracias, Fátima, por poner también este tema sobre la mesa, ¿no? A veces pensamos en dificultades de acceso a la justicia, a veces en las dificultades procesales o de ese tipo, pero esta sin duda es una dificultad presente todos los días cotidiana que hace a veces imposible y estereotipa, basada en estereotipos que tenemos que erradicar. Daniela, una última pregunta antes de irnos a la ronda de conclusiones. ¿Qué ha dicho la Suprema Corte sobre la consulta, sobre el acceso a la justicia de los pueblos indígenas? Y nos vamos a la última ronda. Gracias. Claro que sí, Roberto. La verdad, esta pregunta me queda muy bien sumando a lo que nos comentaba Fátima. Lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en diversas ocasiones que basta la autoadscripción para considerar a una persona indígena. No está sujeto al arbitrio del juez o de la persona juzgadora, no está sujeto, basta su simple autoadscripción, con independencia de que no vivan en la comunidad o incluso que no hable una lengua indígena. Y esto va relacionado también con la obligación de los intérpretes, que como ya comentaba previamente, debe ser durante el procedimiento o cuando se acude a instancias a presentar algún tipo de denuncias. Aquí es súper importante tener claro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha recalcado que se debe de brindar esta protección desde las etapas más tempranas al procedimiento, desde un inicio. Y de hecho, si esto no pasa, es decir, si la persona indígena no cuenta con un abogado defensor o con un intérprete que conozca su cosmovisión, como les comentaba, tiene consecuencias. Y estas consecuencias van, por ejemplo, en el sistema penal mixto, declarar ilícitas las pruebas, las declaraciones de las personas indígenas que no contaron con un traductor. Incluso, aunque la persona indígena hable el español, es muy importante que cuente con este traductor a efecto de poderse entender en su lengua materna. Esto es muy importante. Y de hecho existen otras consecuencias, como por ejemplo las reposiciones del procedimiento, pero esto se ve caso a caso en atención al grado de afectación que se haya tenido en cada uno de los casos, o incluso también hablando de materia penal o materia civil. Existen diversos estándares desarrollados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, concluiría con esta parte y muchas gracias. Sí, gracias, Daniela. Bueno, entonces, pues nos quedamos con eso. Vamos a la última ronda de conclusiones. Rodrigo, si quieres empezar, última reflexión y seguimos el mismo orden que traíamos. Gracias, Roberto. Bueno, no lo dije al principio, agradezco mucho la invitación y la posibilidad de estar en este espacio y celebro que la Suprema Corte bueno, el Poder Judicial en general esté abriendo estos espacios de discusión en relación con temas tan relevantes. Bueno, yo lo que diría es que hay un gran reto por delante. Tenemos un marco constitucional que no es el más apropiado, pero que en interpretación conforme con el derecho internacional y tomando en cuenta lo que tú ya decías, el hecho de que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes y que tienen estándares muy relevantes en relación con el acceso a la justicia y los derechos de los pueblos. Tenemos ahí un arsenal jurídico, o bueno, tienen los pueblos indígenas y quienes los acompañan, pues posibilidades de seguir haciendo avanzar sus derechos
en vía jurisdiccional. Ahora también hay retos y obstáculos, ¿no? Tenemos, a pesar de los avances que efectivamente, como ya lo decía bien Daniela, y en la Suprema Corte de Justicia, pues sigue habiendo algunas resistencias, algunas que son estructurales, ¿no? Que tienen que ver con esos poderes judiciales, cómo se conformaron, cuál es su historia, quiénes los conforman, ¿no? En qué lengua se habla, cómo se escribe el derecho, en qué lengua se escribe, cómo se resuelve, en fin, hay una serie de problemas. En cualquier caso, pues en el derecho internacional encontramos, ya lo hemos dicho a lo largo de esta sesión, estándares internacionales. El juzgador debe de identificar, esto se desprende, digamos, del hecho de que los pueblos puedan acceder plenamente de forma individual o colectiva a la jurisdicción estatal, ¿no? Y los estándares lo que dicen es que este juzgador pues debe de identificar esa identidad cultural diferente, que tiene sus propias instituciones, basado en culturas distintas que tienen que ser respetadas, ¿no? Tiene sus propias normas que tienen que ser tomadas en cuenta. El juzgador debe de considerar las normas de estos pueblos con el fin de valorar la situación correctamente. Y eso, pues, o sea, el juez se tiene que allegar de los medios más eficaces para lograr que los pueblos transmitan sus diferencias culturales y hacerse entender. Ya se ha dicho aquí, se requieren intérpretes, hay que hacer un esfuerzo importante en ampliar el número de intérpretes, abogados que puedan asistirlos, peritos. A mí la figura del perito siempre me parece problemática porque pues, al final suele ser un hombre masculino, blanco, que estudió en Harvard, que le va a explicar a un juez lo que es un pueblo indígena, ¿no? Cuál es una tragedia, pero bueno, es una de las formas que se han encontrado en el derecho para poder transmitirle al juez lo que los pueblos están viviendo. El tema de la legitimación procesal es fundamental. No hay caso que llegue a tribunales en donde un pueblo indígena de manera colectiva intente una representación ante estos que no se le impugne. Siempre es lo que decía Fátima, ¿no? Los tribunales tienen que comprender que los pueblos no son esas comunidades aisladas que viven en el bosque, ¿no? Yo en alguna ocasión hablando con integrantes de la Suprema Corte me decían, bueno, es que ya tienen internet. Es que, doctor, me dicen que son un pueblo indígena, pero ya tienen internet y farmacia, ¿no? O sea, hay una concepción muy racista de lo que significa ser indígena. Ser indígena tiene una cantidad increíble de expresiones diversas. Son pueblos avanzados que, por supuesto, que tienen internet y tienen farmacias y simplemente tienen formas distintas de concebir el mundo en sus filosofías, en sus acercamientos, ¿no? Entonces, romper esa barrera discriminatoria, racista al interior de los tribunales es un reto fundamental. Gracias, Rodrigo. Fátima, por favor. Yo concluiría con una frase que me gusta mucho de Boaventura, que dice que no puede haber justicia social si no hay justicia cognitiva social, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con cómo miramos, y también con cómo nos miramos nosotros mismos, los pueblos indígenas? Desde esta justicia cognitiva social, me parece que tenemos un trabajo muy grande, los poderes judiciales, los ministerios públicos, todas las personas realmente, por repensar la justicia desde otro lugar. No repensarla desde un poder judicial, desde una Suprema Corte que justo interpreta o tiene peritos para interpretar, pero siguen siendo ellos los que imparten la justicia de una manera vertical. Repensar la justicia es poder escuchar de sus propias voces esas cosas, esos aprendizajes que están, por ejemplo, en los sistemas normativos indígenas, que son plurales, diversos y que funcionan de maneras tan diferentes en la vida cotidiana, y poderlos recuperar, ¿no? ¿Qué elementos? Estos elementos de una justicia comunitaria, en donde no solamente se involucran a las partes, sino se involucra toda una comunidad y que desde ahí se crean narrativas diferentes comunitarias sobre las responsabilidades. ¿Quién es el responsable de este hecho? Y este responsable le rinde no a una persona en concreto, sino le rinde también a una comunidad. Buscar nuevas formas de reparación más allá del castigo y de la sanción, que un poco, digamos, ha sido el secuestro del sistema penal sobre lo que entendemos por justicia. Entonces, me parece que el repensar la justicia y el tomar los
elementos que tiene la justicia comunitaria para ofrecerle al Estado es lo que queremos los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que queremos los pueblos indígenas? Pues queremos justo contribuir a todas estas transformaciones estructurales del Estado. No que el Estado cree parches para atender ciertas especificidades o casos concretos. Queremos que nuestra estructura forme parte de la estructura. A eso le llamamos interculturalidad. No solamente la estructura del Estado, sino también la estructura de cómo funciona el modelo económico. Porque solamente con esto vamos a poder realmente asegurar la existencia y el desarrollo con identidad de la pluralidad de pueblos indígenas. Y terminaría con... Gracias. Daniela, una idea brevísima. Se nos acabó el tiempo, por favor. Claro que sí, Roberto. Bueno, yo la verdad reconozco plenamente los retos que tenemos para garantizar plenamente el derecho de acceso a la justicia de todas las personas indígenas en nuestro país, sobre todo considerando estos altos índices de marginación y pobreza que tenemos. No obstante, creo que hemos tenido algunos logros y estos logros, bueno, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que por cierto estamos celebrando ya su 10º aniversario. Y después todos estos criterios jurisdiccionales que comentamos a lo largo de este programa que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ayudaron a implementar precisamente la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en los cuales, pues bueno, se determinó justamente que estos estándares internacionales son obligatorios para el Estado mexicano. Por eso hacemos alusión a los casos de la Corte Interamericana, al Convenio 169 de la OIT, y que sin duda en la aplicación aún tenemos estos retos que, por cierto, Fátima nos comentó a lo largo de este programa, pero que han ayudado, sobre todo desde la sede del Poder Judicial, para ir fijando estándares y determinando cómo se deben de resolver este tipo de situaciones. Finalmente, pues también recalcar que en estos casos que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha acudido también al protocolo para impartir justicia en casos que involucren a comunidades indígenas que emite la Dirección General de Derechos Humanos, aunque no es vinculante. Lo cierto es que los contenidos y los estándares que ahí se desarrollan sí lo son. Entonces, es un instrumento muy valioso para quien tenga estos casos o tenga más interés en el tema. Desde un aspecto académico, jurisdiccional, seguro será una gran herramienta. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes y a quienes nos escuchan. Les recuerdo que este es su programa Tus Derechos y nos vemos la próxima semana.